Buenas tardes, compañeros, compañeras y profesor presente. Hoy día, con nuestro grupo, vamos a analizar el caso clínico de una paciente con acidosis respiratoria. Nuestro grupo está compuesto por Simona Acuña, Valesca Bascur, Felipe Lagos, Linda Marchioni y Angélica Vera. Dentro de la sangre, todos los sistemas necesitan mantener el pH para poder realizar de forma correcta sus funciones. El pH es una medida de acidez o de alcalinidad de una sustancia y en el cuerpo se puede medir en sangre, orina o saliva. Los valores de esta escala varían entre 0 a 14, siendo 7 un pH neutro, menor a 7 un pH ácido y sobre 7 sería un pH más alcalino. El pH de la sangre está entre 7,35 y 7,45 y la regulación de este depende de los sistemas tampones. Cuando están alterados, quiere decir que los tampones no fueron capaces de cumplir su rol y nos podemos encontrar con una alcalosis o una acidosis. En nuestro caso clínico hablaremos de una acidosis respiratoria. Esta se define como una disminución del pH sanguíneo, o sea, menor a 7,35, y es causada por una hipercapnia, la cual se produce cuando hay mucho dióxido de carbono en el torrente sanguíneo. Generalmente es resultado de una hipoventilación o por no poder respirar adecuadamente y llevar oxígeno a los pulmones. La hipoventilación conlleva la retención de CO2, hipercapnia y acidosis respiratoria, pudiendo tener un carácter agudo o crónico. Los mecanismos fisiológicos que previenen la acidosis respiratoria consisten, por un lado, en ligar iones protón a través de los sistemas amortiguadores intracelulares y, por otro lado, en el aumento de la producción renal de bicarbonato en el proceso de amoniogénesis. Como objetivo general, tenemos que analizar el caso clínico de una paciente con acidosis respiratoria por intoxicación. Y como objetivos específicos, conocer los signos y síntomas de una acidosis respiratoria y también analizar exámenes asociados a nuestro caso clínico. La señora Eugenia, de 72 años, con antecedentes de EPOC, hace 4 años, con espirometría y tabaquismo activo, ingresa a hospitalizarse en el servicio de medicina por EPOC exacerbado, destacando a la valoración mental desorientado, algo agresiva, disneica, auscultación con sibilanzas bilaterales, cianosis periférica, presión arterial de 160 con 90 miligramos de mercurio, un pulso de 100 latidos por minuto, una saturación de oxígeno de 89% con 2 litros por cánula nasal. En los exámenes sanguíneos se destaca una PSR de 5 miligramos por decilitro, un hematocrito de 65%, leucocitos, un total de 13.500 células por litro, una gasometría arterial marcando un pH de 7,29, una presión de oxígeno de 59 miligramos de mercurio, una presión de dióxido de carbono en 83 miligramos de mercurio y bicarbonato marcando 43 miliequivalentes por litro. Las indicaciones que le dan son reposo absoluto, régimen liviano, oxígeno para saturar entre 90 y 92%, nebulización con salbutamol cada 6 horas, nebulización con atrovent cada 8 horas, hidrocortisona 50 miligramos cada 12 horas y contención física SOS. Como observamos en el caso clínico anterior y analizando sus exámenes de laboratorio y otros indicadores que nos permitía determinar que la paciente
atraviesa por un cuadro de trastorno del tipo ácido-base, del tipo acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria se diagnostica cuando la presión de dióxido de carbono se ve aumentada y el nivel de pH sanguíneo es inferior a 7,35, o sea, a un nivel ácido. Además, se encuentran aumentados los niveles de hematocrito. Para compensar este trastorno y disminuir los niveles de CO2 en nuestro organismo, producto de la hipoventilación que sufría el paciente, la compensación sucede a nivel renal, donde aumenta la excreción de ácido y la reabsorción del bicarbonato. Como sabemos, las células a través del metabolismo endógeno liberan CO2 al torrente sanguíneo. Luego allí reacciona con la molécula de agua por medio de la enzima anhidrasa carbónica, la cual forma ácido carbónico, el cual luego se disocia en hidrógeno y hemoglobina. El hidrógeno liberado pasa al interior de los eritrocitos, donde se une a amortiguadores celulares como la hemoglobina. Estos eritrocitos continúan circulando por los vasos sanguíneos hasta llegar a los pulmones. Y en el pulmón, la hidroxihemoglobina, que es una hemoglobina unida al hidrógeno, se disocia. La hemoglobina se une al oxígeno recién inhalado y continúa nuevamente a la circulación sistémica. En cambio, el hidrógeno, por medio de la anhidrasa carbónica, se disocia en hidrógeno y dióxido de carbono, los cuales son expulsados de nuestro organismo por medio de la respiración. La acidosis respiratoria ocurre cuando uno de estos pasos es interrumpido, como en el caso del paciente, dado por su nivel de tabaquismo y el daño pulmonar que éste posee, la cual no permite excretar el CO2 por la hiporrespiración que el paciente realiza, producto del daño pulmonar que él posee, lo cual eleva el nivel de CO2 en nuestro organismo. Existen ciertos síntomas y también signos que reflejan una acidosis respiratoria, donde se pueden detectar y diagnosticar. Principalmente se ven reflejados en enfermedades pulmonares y el uso de narcóticos. Bueno, como es el caso de nuestra paciente, la señora Eugenia, ella ya tenía antecedentes de EPOC, que el EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también presentaba un tabaquismo de hace 35 años. Como vemos en la imagen al lado izquierdo, se pueden apreciar algunos síntomas de esta acidosis, como por ejemplo el dolor de cabeza, la confusión, el cansancio, debilidad muscular, presión alta y déficit respiratoria, entre otros. Entonces, al momento de cuando la paciente ingresa para hospitalizarse, ella presenta algunos de estos síntomas, como por ejemplo estado mental desorientado, algo agresiva y disnea, que es la dificultad para respirar, y también ahogo. Bueno, para poder confirmar este diagnóstico se le realizaron exámenes. Dentro de estos exámenes arrojaron ciertos resultados, donde se demostraba un PCR, un hematocrito, nivel de leucocitos, una gasometría arterial, y donde vemos que en el hematocrito los valores normales están entre los 38,3 a 48,6%, y los valores que ella arrojó están elevados a un 65%. Quiere decir que el 65% de las células en sangre de la señora Eugenia son eritrocitos. Y el aumento de estas células demuestra un bajo nivel de oxígeno. También al momento de tener los valores de la gasometría arterial, que permite medir el nivel de pH, la presión del dióxido de carbono y también la concentración de bicarbonato, podemos ver que el pH está disminuido, o sea, quiere decir que tiene un pH más ácido. También los niveles de la presión del dióxido de carbono los valores normales son de 35 a 45 de miligramos de mercurio, y ella presenta 83.
O sea, quiere decir que está considerablemente aumentado, al igual que la concentración de bicarbonato, por lo cual se puede diagnosticar claramente que los niveles tanto de pH disminuido y la presión de dióxido de carbono y el bicarbonato aumentado, quiere decir que claramente presenta una acidosis respiratoria. El tratamiento y fármaco a utilizar en el caso clínico. En el caso de la señora Eugenia, consiste en dar el paso más esencial e importante, es dejar el hábito de fumar. De esta forma, evitando que empeore su condición y reduzca su capacidad de respirar. De igual forma, llevar a cabo la terapia de oxígeno u oxigenoterapia en administrar oxígeno en concentraciones elevadas para poder prevenir la deficiencia de oxígeno e hipoxia. Y también el uso de ventilación mecánica, que a veces puede ser necesario. En cuanto al tratamiento farmacológico, conlleva el uso de corticosteroides, actuando en disminuir la inflamación. A su vez, los broncodilatadores, fármacos que suelen relajar los músculos alrededor de las vías respiratorias, en este caso, y los anticolinérgicos, que pueden aumentar la ventilación por la disminución de constricción de los bronquios y bronquiolos de los pulmones, en los cuales se tiene registrado que la señora Eugenia tiene antecedentes de fumadores, los cuales se requieren estos medicamentos para poder ser tratada. Bueno, con esta presentación y lo expuesto por mis compañeros, se pudo observar y escuchar cómo el pH puede afectar el buen funcionamiento de nuestro organismo a nivel celular, que en este caso fue una acidosis respiratoria por un pH disminuido. También cómo esta alteración puede causar trastornos tanto físicos como mentales, y también es importante recalcar que nosotros como profesionales de la salud debemos involucrarnos en esto, y lo que podemos hacer en este momento a nuestro alcance es aplicar el método de la prevención, ya sea a nuestros conocidos, a nuestros amigos y todo, para que así bajen el consumo del tabaco, porque en general la gente no sabe lo que está consumiendo y tampoco sabe el daño que genera el tabaco en nuestro organismo a nivel celular. Porque todos conocen ya el cáncer pulmonar o el cáncer de lengua, pero no saben cómo afecta el pH en nuestras células. También es importante recalcar que todo esto va a ir acompañado de un buen estilo de vida que nos va a permitir disfrutar nuestros días sin preocuparnos por temas de la salud. Y esa sería nuestra presentación. Por su atención, muchas gracias.